manejar ese hilo conductor, pero ustedes pueden ir tomando nota, pueden ir tomando apuntes. Veo una manita levantada para poder continuar. César Augusto, dime. Vale, No, profe, bajo la tranquila. mano. No, discúlpame, Bajo la manita. sí, había escrito justamente lo de la compañera que si debía grabar la reunión era solo eso. Profe, Vale, tranquila. vale, gracias, Ok, tan bello, gracias. gracias. Listo, entonces voy a proyectar el video. Es un video muy interesante, por favor, muy atentos a este video. ¿Sí lo ven, por favor? Sí, Sí, señora, sí, lo correcto. estamos viendo. Sí. La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes y está matando su motivación para aprender. Ken Robinson. En los últimos 50 años, las esferas económica, cultural y personal han dado un vuelco en el mundo entero. Y sin embargo, los sistemas educativos no han movido un ápice sus programas y sus objetivos. ¿Por qué se aburren los niños y niñas en el colegio? ¿Por qué llegan al mundo adulto sin tener idea de sus propios talentos y capacidades? El líder en educación y creatividad, Ken Robinson, llama hoy en redes a demoler una educación nacida para y por las sociedades industriales. La sociedad de la información actual necesita jóvenes creativos y motivados. Debe hacer 60 años o algo así, era comienzos de la década de los años 50. Y aquí en esta escuela de North Hollywood High School es donde hice mi bachillerato. Me llamaban Eddie, que es el diminutivo de los norteamericanos para Edward o Eduardo. Y seguramente, con toda certeza, en la escuela siguen destilando contenidos académicos en los cerebros. Lo que hay que hacer es enseñar cosas distintas de las que me enseñaron en los años 50 en esta North Hollywood High School. ¿Por qué distintas? Porque lo que nos enseñaban entonces estaba muy bien para el mundo industrializado, para conseguir trabajo en el mundo que había salido de la revolución industrial. Pero no nos enseñaban lo que hace falta para innovar, para ser creativo. Y para eso, básicamente, hoy día sabemos que lo que hace falta es ayudarnos a elegir, ayudar a los jóvenes, ayudar a los hijos y a las hijas a elegir primero cuál es su dominio, cuál es lo que de verdad les gusta y no tanto lo que está ocurriendo fuera de ellos mismos. Mark Prensky, escritor y consultor, especialista en aprendizaje, resumió en redes hace unas semanas las capacidades escondidas de los niños. El deber de las escuelas, en mi opinión, es motivar a los chicos. Este es el motivo por el que no van a dejar de existir los profesores. Su trabajo es darles luz. ¿Tienen nuestros hijos trastorno por déficit de atención? Esto es lo que muchos creen. Les damos Ritalin y otros fármacos. Esto es lo que dicen nuestros hijos. Yo no tengo déficit de atención, simplemente no estaba escuchando. ¿Cómo encendemos las luces para estos chicos? Yo creo que la mejor forma es con aquello que les apasiona. Y creo que así toda esa mala prensa en torno a nuestros chicos la vamos a ver con otros ojos. Voy a darles una metáfora nueva. Digamos que nuestros chicos son cohetes espaciales. ¿Qué quiere decir? Pues que van rápido.
que se lanzan de cabeza a lugares desconocidos, que son muy volátiles, que son difíciles de controlar con precisión como los cohetes de verdad. Necesitan ser programados adecuadamente, necesitan combustible adecuado y buenos pilotos, y quizás requieran algunas correcciones a medio camino como los cohetes de verdad. Pero tienen un retorno potencial enorme. Todos los chicos lo tienen, y es lo que tenemos que descubrir. El educador y asesor Richard Gerber también alertaba del desarrollo social de los niños de hoy. Un reto que tenemos como educadores es este. Nuestros hijos vuelven a casa tras la escuela cada día y aprenden más por sí mismos y de sus amigos en las redes sociales que en el aula, ¿o no? Como sistema educativo, ¿cómo podemos comprender este fenómeno? Los niños son consumidores sofisticados. Ya no tienen que esperar a que les enseñemos las cosas. Las encuentran por Internet, crean vínculos de amistad, aprenden unos de otros. Hace muchos años leí algo tuyo que me fascinó, porque pensé que nadie había dicho antes algo tan sencillo y tan cierto a la vez. Dijiste que elevar los estándares o los niveles de educación no sirve de nada si los niveles en cuestión no son válidos o si están equivocados. Y desde entonces he intentado leer todo lo que has escrito, como Out of Our Minds, por ejemplo. ¿Podrías explicarnos tu punto de vista? Mi experiencia es que la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados, son anacrónicos. Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Con el tiempo, se han vuelto cada vez más limitados. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación, y uno de los grandes mantras es que hay que elevar los estándares. Y me hace gracia porque, por supuesto que deberíamos mejorarlos siempre, pero no sirve de nada aumentarlos si están equivocados. Por ejemplo, en la mayoría de sistemas, se insiste mucho en elevar los estándares de matemáticas y de lengua, que por supuesto son muy importantes, pero no son lo único que cuenta en la educación. Las disciplinas artísticas cuentan, las humanidades cuentan, también la educación física. Me gustaría saber si es cierto que ha habido tantos cambios turbulentos, que ha surgido esa disparidad o esa gran brecha entre la educación por un lado y las necesidades individuales de las personas por otro. ¿Cuáles son, de verdad, esos cambios que han ocurrido? Pues creo que hay varios. Si nos planteamos cuál es el propósito de la educación, los políticos a menudo hablan de volver a lo esencial, a lo básico. Y creo que hay que hacerlo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo esencial. En mi opinión, la educación, desde la guardería hasta la formación de adultos, tiene en líneas generales 3 objetivos. O por lo menos debería tenerlos. Uno de ellos es económico. Es innegable que una de las grandes expectativas que tenemos sobre la educación es que si alguien tiene estudios, estará en mejor posición para conseguir un trabajo y la economía se beneficiará. Por eso invertimos tanto dinero en la educación. Y ahora no es así. El problema es que las economías del mundo han cambiado diametralmente en los últimos 50 años. El mundo cada vez está más dominado por los sistemas de información. Estamos inmersos en una economía de servicios y la industria se ha trasladado fuera de Europa. Ahora mismo se ubica mucho más en Asia. Por consiguiente, económicamente, el mundo de ahora no tiene nada que ver con el mundo en el que tú y yo crecimos. La revolución industrial forjó nuestro mundo, pero también fraguó nuestros sistemas educativos. Tenemos un sistema de educación industrial. Es un modelo de la educación basado en la producción. El segundo gran reto educativo es de índole cultural. Una de las cosas que esperamos de la educación es que ayude a las personas a comprender el mundo que les rodea y a desarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea sobre su lugar en el mundo. Sí.
Si analizamos los sistemas educativos de todos los países, en España no hay duda de que esa expectativa está presente en el sistema de enseñanza. Se pretende ayudar a los alumnos a conocer mejor la cultura española, y lo mismo sucede en el resto del mundo. Es una gran expectativa de la educación. El problema es que el mundo también se ha transformado culturalmente en los últimos 50 años. No tiene nada que ver con el mundo en el que crecimos. Cada vez es más interdependiente, más complejo y también más peligroso culturalmente en algunos aspectos, más intolerante en ciertas cosas. El tercer gran objetivo de la educación es personal. Lo saben los que tienen hijos, pero también cualquiera que esté vivo. Una de las cosas que esperamos de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas. Y creo que la educación ha fracasado estrepitosamente en ese sentido, puesto que muchos acaban sus estudios sin descubrir lo que se les da bien, sin averiguar jamás sus talentos. Muchos pasan por la escuela y llegan a la conclusión de que carecen de cualquier talento. Y esto sucede porque en el fondo tenemos una visión de las aptitudes muy limitada. También ha habido cambios en ese sentido. Vemos pues que hay cambios en nuestra noción de inteligencia, pero también en la cultura, que ha cambiado y se ha complicado, por no hablar de hasta qué punto se ha revolucionado económicamente el mundo. Tenemos pues tres grandes cambios que probablemente explican esta ansiedad que surge de la disparidad entre el mundo educativo y las necesidades económicas, culturales e individuales. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que, mediante el aprendizaje social y emocional, fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones, y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos, descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. Creo que fuiste uno de los primeros del sector educativo
en hablar de la desafortunada división entre ciencias y la cultura o las artes. Y es curioso, porque nosotros cuando preparamos programas científicos, a menudo tenemos que enfrentarnos a un dilema. Nos planteamos que un tema no encaja bien en lo que los científicos denominarían temática científica, así que es mejor descartarlo. Pero tú afirmas que como resultado de esta escisión entre la ciencia y las disciplinas artísticas, hemos ignorado un campo fantástico, el de la creatividad. ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos de nuevo en la educación. La mayoría de países no instauraron un sistema de educación pública obligatoria hasta mediados del siglo XIX. Se trata de ideas bastante nuevas. Dos factores influyeron mucho en la educación. El primero fue la economía industrial, que provocó una cultura organizativa de la educación extremadamente lineal, centrada en los estándares y la conformidad. Y el otro gran factor de influencia, en mi opinión, fue la cultura intelectual de la Ilustración, que desencadenó en la cultura académica de la educación. Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en las escuelas. En la mayoría de sistemas tenemos arriba de todo de la jerarquía la lengua, las matemáticas y las ciencias. Un poquito más abajo están las humanidades, como la geografía y los estudios sociales, o la filosofía, cuando se enseña. Y debajo de todo están las disciplinas artísticas. Hay poquísimos sistemas educativos, no conozco ninguno de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseñan matemáticas. ¿Por qué hay esta jerarquía? Muchos te dirán, es evidente, tiene que haber una jerarquía. ¿Pero por qué? Creo que hay dos motivos. El primero de los cuales es económico. Se cree que las materias que están más arriba en la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Para encontrar trabajo. Sí. Y te encuentras con afirmaciones como, no te dediques al arte, jamás serás un artista ni te ganarás la vida con el arte. No hagas música, es muy difícil salir adelante como músico. Así que un argumento es claramente económico. Pero lo interesante es que nadie te dice, no te centres en las matemáticas, nunca serás matemático, ni tampoco, olvídate de la química, jamás serás químico. Esto se debe a que en nuestra cultura intelectual existe una asociación entre las ciencias y cierto tipo de conocimiento objetivo. Se cree que al trabajar con las ciencias, se trabaja con hechos y certeza, que son las cosas que marcan diferencias en el mundo, mientras que las disciplinas artísticas se asocian con los sentimientos y la expresión personal, por lo que están muy bien para entretenerse, pero no son importantes para la economía. La Ilustración y la Revolución Científica crearon un modelo de inteligencia y conocimiento que ha imperado en nuestra cultura. Desde entonces, el arte se ha asociado con la corriente del romanticismo del siglo XIX, con la expresión de sentimientos. Y creo que es un problema enorme, porque esto ha disociado el intelecto de la emoción. Y hemos pasado a considerar ambas cosas como separadas, en detrimento tanto de las artes como de las ciencias. La creatividad ha pasado a asociarse con lo artístico y no con lo científico, porque se cree que la creatividad tiene que ver con la expresión individual de las ideas. Yo propongo, entre otras cosas, retomar una concepción de la creatividad que nos devuelva la relación entre las disciplinas artísticas y científicas, puesto que ambas salen perjudicadas de la separación. Mientras hablabas, pensaba en el patrón que sirvió para establecer que alguien estaba en la parte adecuada del conocimiento, lo que llamamos el cociente intelectual. ¿Por qué demonios hemos creído durante tanto tiempo que la medición del coeficiente intelectual era importante para la vida económica? ¿Por qué?
El cociente intelectual fue una de las nociones que surgió del crecimiento de la psicología y la sociología, de los intentos de aplicar las mismas características de las ciencias físicas a las personas. Lo importante es que había dos fuerzas. Por un lado, un verdadero espíritu de investigación, para ver si podíamos medir la inteligencia igual que medimos el movimiento de las mareas, pero también coincidió con el crecimiento de la educación pública, que requería una manera eficaz, rápida y objetiva de caracterizar a las personas para poder educarlas. Se necesitaba saber, en cierto modo, si tenían una inteligencia normal, inferior a la media o extraordinaria. Alfred Binet, cuando creó el primer test de inteligencia en París, estaba interesado en los niños con necesidades educativas especiales. Para descubrir cuáles eran sus necesidades, necesitaba tener una idea de cuál era la capacidad media. Este era el objetivo inicial. No obstante, los test de inteligencia se volvieron fundamentales para la categorización de alumnos en las escuelas públicas, pero también para la selección en el ejército. Se han convertido en un mito, me parece. Han pasado a formar parte de nuestro léxico cultural como si fueran objetivos. Una de las organizaciones más importantes que hay es Mensa, la organización de personas con cocientes intelectuales altos. Y me parece estupendo, no voy a criticar a Mensa, pero me planteo si esto es así realmente. En realidad, el test de inteligencia solamente mide la capacidad de hacer test de inteligencia. Hay personas a las que estos test se les dan muy bien. Si queremos saber lo inteligente que es alguien, por lo menos deberíamos aceptar que la inteligencia entraña mucho más de lo que se puede medir en un test de inteligencia. ¿No deberíamos incluir también otras preguntas? Como por ejemplo, ¿sabes componer una sinfonía? ¿Sabes interpretarla? ¿Gestionar un negocio de éxito? ¿Sabes bailar? ¿Sabes escribir una poesía que conmueva a los lectores y les haga llorar? ¿Tienes empatía? La empatía, sí. Si el ser humano solamente tuviera las habilidades que se miden en los test de inteligencia, la mayor parte de la cultura humana jamás habría existido. Yo no querría vivir en un mundo así. ¿Tú sí? No. Tenemos una visión de la inteligencia muy reduccionista. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vimos acá esta primera parte de este video? Vamos a escuchar dos personas por el tiempo, entonces, ¿a quién le gustaría participar? Por acá está con la mano levantada Eucaria. Y Marta, perfecto. Vamos con las manos levantadas. Recordemos que esa es como la dinámica, entonces. Listo. Marta, cuéntanos. ¿Qué te llama la atención de este video? Muy buenas noches para todos mis compañeros. Bueno, de todo esto hay algo que me llama muchísimo la atención y es donde nos comentan que nuestra razón de ser es ayudar, es motivar a los jóvenes para que ellos encuentren su dominio, es decir, su misión, a lo que ellos vienen, para lo que están capacitados, y nosotros vamos haciendo un seguimiento con nuestras herramientas de trabajo, con nuestra observación. Entonces, la educación lo que busca es que el ser humano sea feliz haciendo lo que hace, cultivándose y sobre todo teniendo un dominio de sí mismo. Pero para eso se necesita que haya maestros motivados, maestros que estén, digamos así, persiguiendo el proyecto de vida y mirando fijamente, teniendo muy en cuenta la observación de los estudiantes que él tiene a su cargo. Es el arte como de verlos en su ambiente, saber para qué son ellos buenos y potencializar todas esas, digamos así, cualidades con las cuales llega a nosotros un estudiante. Eso nos sucede mucho cuando somos maestros en la primaria o en grados inferiores como el preescolar. Desde allí vamos cultivando y es muy, digamos así, es muy raro el jovencito, que de ser buen estudiante en la primaria no logra potencializarse ya en la secundaria y en la media. Esa también ha sido un poco
mi experiencia docente. Muchísimas gracias, Marta. Vamos a darle la palabra a Aide y vamos a continuar, y más tarde abro otra franja de reflexiones. ¿Listo? Entonces vamos con Aide. Cuéntanos. Gracias, doctora. Cordial saludo para mis compañeros. No, doctora, me ha gustado mucho el video. Vienen haciendo ese recuento, ¿verdad? De cuando empiezan a organizar todo ese conocimiento, a llevarlo ya de una manera más técnica. Bueno, comparto lo que dice mi compañera, pero al ver el video y cuando hablaban de ese cociente intelectual, que a veces, pues no es que no sea importante, obviamente, una persona con un cociente intelectual, pero sí de que en nuestras instituciones a veces a esos niños se les da como que una importancia, que son el centro, son todo. Y resulta que la vida práctica, la vida cotidiana nos muestra que muchas veces esos niños no llegan al éxito. En cambio, otros que no eran como que ese alumno talentoso, estudioso, pues tiene más éxito en el futuro. Y es por eso lo que acaba de decir este señor. Tenemos que formar es un alumno creativo. A veces otras habilidades importantes opacan ese cociente intelectual, sobre todo ahora con la globalización, con la globalización que se necesita, ¿verdad? Se necesita de lo creativo que sea el estudiante y de lo que podamos despertar en él, los talentos, realmente qué quiere hacer ese estudiante. Cuando anteriormente había algunas personas pues obligan a sus hijos que tú vas a hacer es el doctor, es que tú vas a hacer esto. Allí le opacan la felicidad y el verdadero potencial de ese ser humano. Me gustó mucho esa parte porque es que la vemos en la cotidianidad y vemos también de que personas que no tienen ese intelecto tan elevado tienen tan bien organizada su vida. Algunas personas que no tienen tantos títulos, lo podríamos decir así, les va mejor casualmente por esos talentos. Y yo pienso que es cierto que la educación actual, más que esos contenidos repetitivos al estudiante, debemos es de llevárselo a la práctica. No es que vamos a dejar los contenidos porque es que se necesitan. Es la manera como se lo estamos llevando al estudiante, que el estudiante lo ponga en práctica, que el estudiante ahí entienda para qué es que está aprendiendo esto. Excelente. Es decir, el estudiante aprenda haciendo. De ahí que los estudiantes aprenden más, muchas veces aprenden más entre los pares y a través de redes sociales que en una institución educativa. Pero es por eso, es la forma como estamos llevando el conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias por ese aporte. Qué chévere. Bueno, precisamente quiero resaltar que pues la ciencia de alguna manera también nos ha demostrado que lo aprendido de memoria, pues con el fin de pasar exámenes, tiene pocas posibilidades de quedarse en la memoria a largo plazo del cerebro, y esto lo hemos podido comprobar en muchas situaciones en donde el estudiante aprende para el momento, pero después no se acuerda de nada, ¿sí? Y de alguna forma pues se plantean muchas preguntas. A mí me surgieron muchas preguntas haciendo la revisión de documentos, y entre estas, por ejemplo, me surge una pregunta y es ¿cuánto de estos contenidos realmente se están aplicando en la práctica? O sea, muchas veces nos centramos en el saber, pero no en el saber hacer, en poner en contexto eso que yo sé. Otra pregunta, por ejemplo, ¿será suficiente que los estudiantes sepan contenido de memoria para precisamente estar a la vanguardia de los cambios y de las exigencias de un mundo globalizado y tecnológico? Entonces, pues en ese sentido yo sé que surgen muchas reflexiones, y una de ellas es que de alguna forma sí debemos entender que la era de información está, que el aprendizaje informal está, que hoy en día cualquier persona puede aprender desde cualquier lugar del mundo,
Y pues precisamente en estos tiempos se habla de una educación 4.0, y pues cuando estábamos pensando en la educación precisamente actual, la educación 4.0 nos ubica dentro de alguna manera, por así decirlo, de unos retos, con unos desafíos importantes a nivel tecnológico, pero también a nivel de formación en competencias. Ya hoy en día hablamos, por ejemplo, si son tan amables, desactivamos el micrófono de las personas, porque si no se escucha interferencia, y yo tengo ahorita problemas con el computador. Les agradezco inmensamente, gracias. Hoy en día, por ejemplo, ya hablamos del Big Data, de la inteligencia artificial, ¿cierto? La robótica, el Internet de las cosas, y pues esto está impactando de una forma sin precedentes la educación, la política, las comunicaciones, en fin. Aquí vemos dentro de esta diapositiva los aportes importantes de esta educación con el pasar de los tiempos, pero como dice el video, pues pareciera que como que hemos cambiado de discurso, pero realmente en la práctica nos estamos quedando cortos frente a la vanguardia y frente a las exigencias y frente incluso a las mismas competencias que los chicos reclaman que necesitan desarrollar. Ahí yo tengo un video, pero lo vamos a ver más adelante, porque precisamente quiero referirme a esto y ya más adelante les muestro ese video tan importante. Y es, en esta diapositiva les estoy dando algunos tips de todo lo que implica toda esta reflexión. Y precisamente para hablar de globalización considero pertinente aquí recordar lo planteado por Friedman, ¿sí? Incluso es parte de la tarea 2. Y pues en ese libro, cuando nos habla de todas esas fuerzas aplanadoras y de todos los planteamientos que de alguna manera expresa en su libro, motiva a ubicarnos en una realidad cambiante, desafiante, que aunque nos resistamos a los cambios, pues la globalización es un fenómeno que no deja de afectar en la educación y pues definitivamente vino para quedarse. O sea, la globalización está incluso antes que nosotros hubiéramos nacido. Entonces, obviamente, ¿desde dónde debemos pensarnos? Yo aquí también quiero que reflexionemos desde dónde nos debemos pensar en la educación. Yo pienso que debemos pensarnos desde una educación, desde lo posible, partiendo obviamente de esa compleja realidad de la globalización en donde hay ventajas, pero también hay desventajas. Por ejemplo, una ventaja es que hoy nos podemos encontrar aquí nosotros. Hace 20 años esto no hubiera sido posible, porque incluso las personas que estudiaban en universidades en Bogotá tenían que venirse a sus clases y eran los fines de semana, y viceversa. Si una persona de Bogotá estudiaba fuera de Bogotá, pues tenía que viajar. Entonces, sí, obviamente hay unas ventajas, y sobre esas ventajas, hoy mi insistencia es que empecemos pues a trabajar. Asimismo, hoy quiero que nos llevemos unas ideas de todos los aportes que podemos generar en los contextos educativos donde estamos inmersos. Pues para nadie es un secreto que gracias a la innovación y pues también a la tecnología ha sido posible avanzar en temas como por ejemplo la inclusión, la interacción intercultural, y de esa forma también hemos podido ampliar la visión de las nuevas y de las no tan nuevas generaciones. Y en la siguiente diapositiva, pues realmente me pareció muy interesante poner en contexto también el tema generacional, porque esto afecta mucho en esa transformación que buscamos, pero hay una realidad de la cual debemos partir, y es que obviamente debemos ver que hay todo un proceso de transformación generacional, desde cual les invito ahí, por favor, vayan mirando dónde se ubica desde las épocas planteadas allí en la diapositiva. Esto es parte de un estudio gracias a la sociología y a la antropología, y pues de alguna manera allí se ve que la generación es como el estirpe, es la pincelada de cada momento histórico, ¿sí? Y es llevar una ropa, es como llevar una ropa, quiero poner ahí esa metáfora, que de alguna manera llevamos desde nuestra génesis, pero al mismo tiempo la llevamos en diferentes generaciones, y pues independientemente que llevemos ese traje propio de nuestra generación, tenemos que irnos adaptando a la evolución que se va dando en determinados procesos, en determinadas generaciones en las cuales nos encontramos en este momento, o de lo contrario, pues se nos va a volver incluso un traje muy pesado que nos va a llevar al retraimiento. Y como docentes,
obviamente, mientras que estemos vivos como seres humanos, debemos seguir trascendiendo y debemos seguir asumiendo una generación del momento. Incluso como personas, yo creo que a veces uno piensa en realizar y en conectar y en hacer cosas, en asumir desafíos, y aunque esta no sea nuestra generación, es importante que de alguna forma traigamos obviamente todo ese saber y ese conocimiento propio de nuestra generación, pero debemos entender la que estamos viviendo. Ninguna generación ha sido mejor que otra, pero hay algo muy claro y es que definitivamente sí las generaciones venideras han avanzado y han avanzado en procesos que obviamente supera a las anteriores, ¿sí? Aquí en la siguiente diapositiva, pues ahí vuelvo y retomo el aspecto que estaba planteando, pero quiero compartirles que encontré un documento de una doctora Case, quien eso fue en el año 2017, ella afirma a través de un estudio en Argentina que de alguna forma todos traemos como ese referente, esa identidad de cada época, de cada generación, porque obviamente la comunicación, los medios de comunicación, los momentos de la tecnología misma nos va marcando la moda, las tendencias, la música, pero hay algo muy importante que ella dice y es que hay dinámicas interpersonales e intrapersonales que van dejando una huella importante en cada generación. Es decir, la relación con los demás juega un papel importante y es casi que uno de los elementos vitales de estudio y de análisis que todos estos estudios de sociología y antropología realizan para poder entender el comportamiento y realmente si se han dado transformaciones generacionales o no. Aquí yo les voy a hablar de dos generaciones, y son las dos últimas, la generación Y y la generación Z, ¿sí? Que obviamente son generaciones en las cuales muchos de nosotros ya no estamos. Estamos porque obviamente el mundo y el momento histórico que estamos viviendo y que hemos vivido nos ha llevado a sentir, a oler, a vivir. Yo creo que aquí hay de todas las generaciones. Yo, por ejemplo, soy de la generación X. Sí, yo soy de la generación X según este estudio. Entonces, por ejemplo, en la generación Y, podríamos decir que es una generación que impacta, pero a algunos, por ejemplo, la generación Z les asusta, ¿sí? Y asusta, ¿por qué? Porque pues traen otros dominios, por ejemplo, aquí en este caso los centennials, que son la generación Z, son más pragmáticos, ¿sí? Su preocupación no es tanto su interés personal y profesional, sino la capacidad que tiene la sociedad para satisfacer los intereses de todos. Y ahí viene un poco el efecto de estas formas de pensar y de estas formas de sentir y el uso de las redes sociales. Para ellos, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, la solidaridad, son aliados, pero no necesariamente lo viven como nosotros lo vivimos o como lo están viviendo, por ejemplo, lo vivieron los millennials, que ellos están más motivados por interactuar, por trabajar con otras personas, que por sacar adelante de pronto sus proyectos de manera individual, ¿sí? A ellos les llama más la atención, según los estudios, estar en contacto con personas que tengan diversidad social, que puedan generar incluso intercambios culturales, que tengan intercambios de ideas, y pues me parece muy interesante. De alguna forma lo que quiero decirles, queridos colegas, con esta reflexión, es que debemos identificar, debemos reconocer que estas dos últimas generaciones de alguna manera sí nos han introducido y han definido momentos disruptivos que se ven hoy en día en todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Incluso la cuestión del mercado laboral, ¿cierto? La forma en que se relacionan y a veces incluso pues esto genera debates, tensiones, críticas. Ay, es que yo no entiendo esta juventud, cómo es que empiezan a organizar cosas sin haber pensado antes en otras, y pues obviamente eso parte de nuestras creencias, que también es un punto que quiero que analicemos. En esta diapositiva, pues obviamente lo que quiero resaltar es
primero una pregunta que me surge y es, ¿y entonces cómo vemos el mundo ante todos estos cambios y ante todos estos procesos de transformación generacional? ¿Sí? Entonces yo pienso, colegas, que ustedes y yo sabemos que nos encontramos educando a una generación táctil, ¿sí? Aquí encontré, por ejemplo, un estudio del doctor Eduardo Cárdenas. Él es director de investigación de tecnología de una universidad en Medellín, y él dice que en su estudio, y me voy a permitir acá buscar dónde está lo que él dice, señala que los centennials tienen algunas características de los millennials que se acentúan particularmente en ellos, como el hecho de que tienen una fuerte relación con la tecnología. Y eso obviamente en todas las dimensiones de su desarrollo es vital, ¿sí? Hoy en día incluso los celulares que tienen estas generaciones son de gran avance tecnológico. Para ellos eso es un fuerte, digamos que es un centro de atracción dentro de todos los procesos e interacciones que ellos puedan vivir. También obviamente legitiman más la autoridad que, legitiman más el conocimiento que la autoridad. Ya no creen eso de la jerarquía o de la antigüedad o de los puestos que tienen que durarnos 10 años o a veces incluso en las generaciones, ustedes saben, en las generaciones anteriores había una creencia de que entre más tiempo tú duraras en una empresa era porque eras mejor empleado y mejor profesional, y pues esta generación dice no, un momento porque esto no es tan cierto. Y de alguna manera se han cogido de frente y de forma muy, muy contundente una crítica hacia el sistema de educación tradicional. O sea, para ellos no les cabe en la cabeza de que todavía esté la educación tradicional. Entonces, pues precisamente la charla de hoy la llamo ¿y entonces cómo cambia el chip? ¿Sí? Pues yo me hacía otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo cambian las personas? ¿Qué es importante? ¿Cambiar de comportamientos o de creencias? ¿Sí? Y pues aquí lo que logré encontrar y lo que logré establecer, y a partir de esta figura, metáfora, precisamente la metáfora del iceberg sobre el cambio de creencias, me parece súper importante con relación a lo que planteaban ahorita las compañeras. Y es que definitivamente todo esfuerzo de reforma educativa implica un nuevo tipo de cambio, ¿sí? Y un cambio que va más allá de cosas superficiales. Implica un cambio de actitudes, un cambio de conductas, un cambio de prácticas, un cambio de motivaciones, ¿cierto? Y por lo tanto es vital que toda la persona que esté interesada en la transformación comprenda cómo funcionan las personas para que todo cambie, ¿sí? Y pues definitivamente me encuentro con cosas muy interesantes mirando esta metáfora del iceberg, y es que precisamente nos plantea que muchas de las acciones de cambio se dan en 3 niveles, pero que en muchas ocasiones se le presta más atención al primer nivel, que es nuevos materiales, y esto sucede en la educación muy recurrentemente. De alguna forma también se le presta atención a las nuevas estrategias, pero también se encuentra que muchas veces se ignora y casi que se invisibiliza lo más profundo para generar los cambios, y son las creencias nuestras. O sea, casi que es a lo último que se le presta atención. Entonces, como les decía, el primer tipo de cambio pues es sobre los materiales. Este es el más fácil y el más simple, y consiste en comprar pues kits, de pronto los mejores computadores, los mejores salones inteligentes, ¿sí? Pero pues esto no es suficiente, e infortunadamente ni siquiera con el segundo nivel, que son nuevas estrategias, porque de alguna forma las capacitaciones no manejan muchas veces, las capacitaciones a docentes no manejan una pertinencia a la realidad, no manejan un hilo conductor, no hay una secuencia permanente, sino por ahí una capacitación por ahí una vez cada 6 meses, y eso, pues que hay instituciones que no hacen esos procesos de capacitación. Yo, por ejemplo, conozco una universidad aquí en Bogotá, tiene un aula inteligente y nunca la hemos podido utilizar, ¿sí?
porque esa aula inteligente pues pareciera como lo de mostrar para las visitas de pares, pero realmente ninguno de nosotros, y yo pues realmente creo que me pegaría una perdida, ¿sí? Entrando a esa aula inteligente, porque yo no la sé usar. Entonces, es un poco desde este planteamiento que les traigo este ejemplo. Entonces, ¿qué encuentro yo? Que definitivamente el tercer nivel es el más profundo y el que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿sí? En realidad, las creencias, colegas, abarcan e influyen muchísimo en el actuar de las personas y obviamente de las instituciones educativas. Es por eso que, pues, para iniciar una reforma a gran escala en cualquier país del mundo, y más que todo de un sistema educativo que tiende como a osificarse y, mejor dicho, casi que pareciera un ancla que no se quiere zafar, nosotros pues obviamente tenemos que trabajar desde esa mirada de trabajar precisamente cómo avanzar en ese ahondar en las creencias de las personas. Dentro de lo que yo encontraba también, decía, por ejemplo, es que no es suficiente con los estudios de maestría, doctorado, especialización, toda esa hiperespecialización que nos envuelve a nosotros los docentes, si realmente no estamos cambiando de creencias. Entonces, aquí un buen líder del cambio, y no necesariamente un rector, sino también como docentes, me parece que aquí tenemos que ser más conscientes de que se debe intervenir también desde lo que no es tan visible y obviamente tiene que ver con nuestras creencias. Yo encontré unos aportes interesantes de un autor que se llama Fullan y Hopkins, y ellos dicen que si quieres ayudar a que alguien cambie sus creencias respecto a algo, dice, haz que realice directamente la práctica. Ya lo estábamos ahorita escuchando mencionar en el video y también una de las compañeras nos comentaba, ¿cierto? Entonces, definitivamente es en la práctica donde nos vamos dando cuenta incluso de resultados distintos y solamente lo podemos comprobar hasta que lo estemos viviendo. Si quieres resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo, ¿sí? Y esta secuencia, de alguna manera, dicen los expertos, que de alguna forma sí permite que se dé esos cambios trascendentales y en forma escalonada. Entonces, ahora sí, les voy a pasar un video, pero antes de eso quiero ponerlos en contexto, y pues yo me pregunto entonces, profes, ¿cómo podemos fortalecer nuestras prácticas educativas? ¿Sí? Desde una realidad que, queramos o no, nos está moviendo en la educación, y es el enfoque 4.0. Entonces, primero, para ubicarnos desde la mirada de la educación 4.0, debemos empezar por mencionar un poco recorderis, hacer un recorderis de lo que implica hablar de esto, ¿sí? Porque esta es la cuarta revolución industrial y nosotros todavía estamos pegados, ¿sí? Y cuando yo digo nosotros, eso nos involucra a todo el sistema educativo, desde los ministerios, desde las secretarías, desde incluso obviamente las posturas de políticas y lineamientos públicos en la educación y obviamente también para nosotros, hasta en las familias. Entonces, recordemos un poquito que la primera revolución industrial estaba centrada obviamente en el trabajo con el acero, las fuerzas energéticas, y pues que para ese momento lo que se quería era disminuir los costos operativos y necesitar menos personal, ¿cierto? Ya en una segunda revolución industrial, aquí digamos que cobra importancia la electricidad, para producir en serie o en masa, digamos que también hay un interés importante en la reducción de los costos de producción, ¿cierto? Nacen compañías multinacionales, se dan grandes descubrimientos, por ejemplo, en los autos, aparecen autos súper avanzados, aparece el aeroplano, aparecen avances también en el cine, en la electricidad, en la industria del transporte, ¿cierto? En la tercera revolución nos encontramos ya que obviamente, aparte del uso de la electrónica, aparecen los sistemas de información. Entonces aparece el Internet, que recuerden que ahí nuestro autor Friedman lo nombraba como esa época también coyuntural que hace parte de ese discurso de las 10 fuerzas aplanadoras. Y con un clic ya los chicos ingresan y miran y revisan. No era como en mi época, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, pero en mi época
no había internet y pues uno creía fielmente en lo que el profesor le estaba diciendo. Tanto así que alguna vez un profesor de biología nos dijo que los hongos eran unas plantas y lo decía un libro de octavo de Investiguemos de octavo. Y ya después con los años pues uno se da cuenta que realmente eso era una falacia, ¿sí? Y así lo aprendimos y así aprendimos muchísimas cosas de memoria y pues no teníamos cómo refutar o de pronto cómo ahondar, cómo profundizar, sino creíamos en esas verdades absolutas. Ya hoy en día, ubicándonos ya en la cuarta revolución industrial, pues que es la que se está construyendo, ¿sí? Es una cuarta revolución que empezamos a ver tecnologías emergentes, la realidad virtual, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ¿sí? La nanotecnología, la robótica, mejor dicho. Y nosotros a veces, mejor dicho, súper enredados con una presentación, y eso lo digo por lo que yo he vivido, porque realmente es enredarnos, porque no hemos desarrollado las habilidades y pareciera que los cambios van a una velocidad tremenda y nosotros no hemos podido pues asumir muchos cambios. Entonces, ya hoy en día todo está en un dispositivo móvil, ¿sí? Hay dispositivos móviles súper avanzados donde incluso tú tienes la posibilidad de proyectar la diapositiva, que tú tienes también la posibilidad de poner al servicio de los estudiantes la realidad aumentada, ¿cierto? Yo alguna vez conocí una institución aquí en Bogotá donde tenían un simulador que era un bebé, y este programa funciona aquí en Bogotá y es de técnicas en educación preescolar, y ese simulador de bebé lloraba, hacía chichi, o sea, todo como si fuera un bebé, y ellas pues tenían que hacer sus prácticas con ese simulador de bebé, y es una institución aquí en Bogotá. Entonces realmente uno dice, wow, o sea, hay unos cambios que obviamente no han llegado a nosotros por falta de conocimiento, porque no los hemos visibilizado en nuestras regiones, porque pues hay que reconocer que la realidad de Colombia es diversa y es compleja, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues voy a compartir con ustedes un video que también pues como que nos deja un poco de reflexión con relación a esto, y abrimos un espacio para que ustedes participen, ¿listo? Entonces, vamos con el video. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Muchas gracias. Sí, profe, gracias. Se estima que el 30% de lo que hoy en día se está enseñando como carreras no existirán 10 o 12 años. Entonces, tenemos que ir más allá. El Estado tiene que liderar un proyecto donde la industria y la educación se unan y digan, listo, ¿qué necesita? Yo soy de los que digo que Colombia tiene que hacer un cambio muy grande en la educación, porque tiene que arrancar desde la estructura principal. Cómo revisar los pensum, qué tan ágiles son. Tenemos que empezar a actualizar nuestro sistema académico. Y eso es una estrategia totalmente conjunta y de Estado. Yo creo que la universidad, de hecho, ya está mostrando una evolución muy grande en el mundo entero. Universidades en países desarrollados han evolucionado muy bien con todo esto, sacando materias online y otras no online. No todo puede ser online. Muchas veces el estudiante sí necesita ir al salón, sí necesita la interacción, sí necesita el trabajo en equipo con sus compañeros. La educación hoy en día es teórico-práctica. El tema de solo una clase magistral y dar teoría está muy mandado a recoger. El profesor va a tener que ser más dinámico, el profesor va a tener que ser más práctico. Cómo a través de retos los van a llevar a los estudiantes. Cómo con ese reto los estudiantes van a producir soluciones que sean reales muchas veces. Es decir, yo creo que hay una evolución en la educación que ya viene caminando para allá. En un país desarrollado, la clase media en su gran mayoría estudia programas técnicos, que hacen que el chico se vuelva productivo más rápido y entienda más rápido lo que estudió. Entonces yo diría que un gran cambio que tiene que dar Colombia y que tiene que ser liderado lógicamente desde el gobierno central es darle fortalezas a las instituciones técnicas,
fortaleza con recursos, con programas de calidad, programas de investigación, infraestructura, que ellos puedan ofrecer programas de muy alta calidad para que todo programa, toda cosa que se haga acá sea muy bien calificada y la gente lo haga, lo estudie. Una de las crisis de ahora es, ponemos al profesional a hacer cosas del tecnólogo o del técnico. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle lógica para que lo que hablamos de equidad de verdad empiece a fluir. Bueno, vamos a abrir un espacio para que ustedes, por favor, nos compartan sus reflexiones. Por favor, Ariel, cuéntanos, tienes la manita levantada. Gracias, buenas noches, profe. Bendiciones a todos. Bendiciones también para ti, gracias. Bueno, con relación acá al último video, o sea, pienso de que, como lo decía ¿cómo se llama? Que el señor que presentó, que inició, bueno, él habla de que el gobierno, o sea, de pronto ese cambio que anhelamos todos en la educación no depende tanto de nosotros, aunque también, pero que está en manos del gobierno liderar ese proyecto que integre la educación y la industria, donde se promuevan, se saquen proyectos, programas de calidad y más que sea más técnica, ¿ya? Que ya por la misma equidad de la que él habla, que el estudiante ya desde bachillerato ya sepa más o menos en qué puede desempeñarse y así va a trabajar más rápido, va a tener ingresos para satisfacer las necesidades de él. Pero que también depende mucho de nosotros, de ese deseo de nosotros de cambiar, de mejorar, porque de nada serviría un proyecto liderado por el gobierno si nosotros no estamos ahí dispuestos a hacer ese cambio, porque es un cambio estructural. Porque como hablaba en el video anterior, ahí habla de que la educación habla de una educación anacrónica, o sea, desfasada. Entonces, es un reto que tenemos nosotros los docentes ahora porque estamos como en una transición a nivel global, no sé, y entonces tenemos una responsabilidad grande nosotros acá como docentes en querer hacer querer hacer ese cambio, porque es un cambio que va a necesitar de todos, o sea, gobierno y también nosotros tenemos que ponerle mucho empeño, muchas ganas. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente, como decía el primer video, nosotros debemos ser iluminadores, debemos sacar lo mejor de las personas y ese es casi que nuestro papel histórico. O sea, de ahí de alguna manera debemos, yo pienso que hilar todos nuestros esfuerzos, porque los docentes, incluso en momentos como estos que estamos viviendo, de alguna forma estamos poniendo también desde nuestra realidad en teletrabajo, desde nuestras casas, también yo siento que estamos haciendo un papel muy importante para que el país no se congele, para que el país no de alguna manera no se desestabilice tanto. Entonces sí, hay una tarea muy fuerte, Ariel, hay una tarea muy fuerte y yo pensaría que pues con los aportes de la globalización no es suficiente, tenemos que hablar un poco también del ser humano y ya vamos a ir desarrollando esa idea. Muchas gracias, Ariel. Diana, Judith, cuéntanos. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Buenas noches. Tranquila. Buenas noches. Hace poco leí un libro de un español muy joven que se llama César Bona. Él habla sobre la nueva era de la educación. Sí. Y es un pionero de educación como muy modernizada, ¿sí? Entonces, él decía que
Bueno, se me quedó siempre esto en la cabeza y es algo que siempre hemos como que debatido en mis trabajos, y es que cuando se genere una ley de educación, los que deben de estar ahí sentados creándola, una ley, una reforma, una política pública, deben de hacerlo son realmente los educadores, los que están en ese campo. ¿Sí? Y eso es lo que le falta a muchos países, que los que construyen esas leyes son solamente personas que quizás son políticos, científicos, son psicólogos, pero nadie que realmente está en el campo como somos nosotros los maestros. ¿Sí? No podemos olvidar que a veces queremos que los niños aprendan. ¿Sí? Que aprendan todo el tiempo, pero realmente los que tenemos que aprender somos nosotros. ¿Para qué? Para llevar al aula clases más innovadoras, más llamativas, ¿sí? Clases donde los niños se sientan felices, ¿sí? Y no porque ahorita se ve mucho la deserción escolar. ¿Por qué? Porque las clases son monótonas, porque las clases son muy tradicionales, porque el maestro solo quiere es que el estudiante lea obligatoriamente, no los enseñamos cómo amar la lectura, sino es por obligación. ¿Sí? Entonces, que cumpla con un currículo, pero no pensamos realmente y no partimos como de esas necesidades que tienen todos los estudiantes, no solamente los niños de primera infancia. Soy docente de primera infancia, pero yo pienso que todos los estudiantes, incluso nosotros los universitarios, los que estamos en una maestría, todos tenemos unas necesidades primordiales y esenciales que son particulares, ¿sí? Y también de eso debe partir el educador, ¿sí? Y yo pienso que lo más importante, profe, es que el maestro debe estar en constante cualificación, ¿sí? Porque vemos que, por ejemplo, lo de la pandemia fue un reto muy duro para maestros ya muy en avanzada edad, ¿sí? Que son muchos de los maestros que tiene el distrito. Yo, por lo menos en mi caso, trabajo con maestras de 58 años para arriba, de primera infancia, ¿sí? Para ellas fue durísimo adaptarse a la tecnología de hacer clases virtuales, de las plataformas, de generar de pronto un objetivo. ¿Por qué? Porque ellas ya han perdido como esa constante actualización, ¿sí? Tanto para escribir, como para indagar, como para proyectar nuevas cosas, y no vienen como con eso que ellas aprendieron, algo muy tradicional. Y así quieren llevar sus clases al aula con niños que, lo que decían ahorita, están en la era táctil, ¿sí? Que todo para ellos es súper rápido, todo lo saben, todo lo conocen y quieren cada día más. Entonces, no, imagínate, Diana, que estamos en la era digital, o sea, ya pasamos de lo táctil a lo digital. Entonces, obviamente, hay unas brechas, precisamente por eso quise hablar de transformaciones generacionales. Sí, y nosotros tenemos que hacer de la escuela un lugar donde al niño le apetezca ir, así sea muy pequeño y no se sienta obligado por las familias, sino que realmente les guste ir a disfrutar de cada espacio que nosotros propiciemos en el aula. Sí, excelente, excelente, Diana. Bueno, no me vayan a bajar las manos, por favor, Natalia, de María del Pilar, Carolina, no la van a bajar porque quiero que ustedes participen más adelante. Voy a dar continuidad a la charla y ahorita abrimos otro espacio. Entonces, ¿yo qué puedo decir en este momento? Pues que tenemos, por favor, desactivamos los micrófonos, gracias. Entonces, tenemos obviamente, queridos colegas, una realidad que nos compete abordar, ¿sí? Por favor, apagamos el gracias. Entonces, en esta realidad, pues no podemos perder de vista que nunca jamás una máquina nos va a reemplazar, ¿sí? Y ya lo van a ver ustedes porque quiero que hablemos de eso. Entonces, jamás el computador, jamás la tecnología, ni siquiera un robot, y ya lo vamos a ver. Jamás una máquina nos reemplazará en nuestra esencia humana. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos trascender sobre la tecnología. No nos podemos quedar congelados ante los cambios y los desafíos actuales, ¿cierto? Pues la actitud fácil es resistirnos, e incluso decir no lo voy a hacer y no lo voy a hacer, y pues esa también es una decisión respetable. Pero pues considero que es importante que hablemos también de creencias nuestras. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, pues está corrida, no sé por qué eso fue tenaz hoy para poder
digamos que poner las diapositivas, eso ha sido complicado, pero yo las voy a compartir en su versión original, porque en esta diapositiva, pues lo que quiero decir acá es que definitivamente las TICs, ¿sí? Las TICs vinieron aquí para apoyarnos, pero nunca nos van a reemplazar. Facilitan el aprendizaje, facilitan la comunicación, generan cambios, propician interacciones sin barreras, ¿cierto? Existe diversidad de información, se pueden dar aprendizajes a diferentes ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Y obviamente también nos están generando unos problemas. Y los problemas pues casi que se vuelven como en un semillero de investigación y es una responsabilidad ética nuestra y política de asumir esas problemáticas y esas necesidades que se están derivando de todas estas realidades y de estas dinámicas que yo creo que jamás nos habríamos pensado utilizar. Descubrimos que existía Meet dentro de Gmail, pero porque precisamente se dio este momento de pandemia. Descubrimos a Teams, descubrimos a Zoom y cosas que obviamente han estado vigentes en la educación y quizás en otros contextos ha sido más recurrente su uso y en otros contextos no tanto. Entonces, hay unas problemáticas, hay unas desventajas, claro que sí. Incluso se está generando déficit de atención, se está disparando, obviamente, por ejemplo, hay un concepto equivocado de la conexión. Incluso yo lo he sentido como maestra de educación superior, y es que digamos que no hemos podido avanzar en ese concepto de conexión con interconexión e incluso con otros conceptos que surgen a partir de ello, y es el que los estudiantes se conectan, pero se van. Los estudiantes les siguen jugando al sistema tradicional. Entonces se conectan, se van, dejan ahí la conexión para que el docente sepa que está ahí, que no le vaya a poner falla, pero realmente no hemos podido avanzar en nuestras creencias, y ese es un punto importante que debemos también nosotros pensarnos. Entonces, pues definitivamente, con base en lo anterior, se requiere pues que hayan unas condiciones para estar a la vanguardia de la innovación educativa, ¿cierto? Por ejemplo, pues no es suficiente las capacitaciones que a veces de alguna forma se reciben en las instituciones que nos alejan de la práctica, o sea, que se vuelven teóricas, pero que no nos permiten realmente aprender en la praxis, que de alguna forma no contamos tampoco con creación de ambientes virtuales idóneos, no contamos con la tecnología, e incluso pues perdemos también un tema muy importante que no podemos dejar de abordar, y es la sensibilidad a la realidad social y humana que vivimos, ¿sí? Entonces, pareciera que pues como que el afán de la vida misma nos lleva a ser autómatas, e incluso dicte la clase, cierre el link, abra el link y evalúe, y esto también nos ha dejado unos desafíos importantes que no podemos perder de vista. Además de todo, surgen otros problemas que a veces no podemos tampoco abordar directamente. Las brechas digitales, que ustedes saben que es una realidad, y pues más en nuestro país, ¿cierto? Entonces, hay estudiantes que no se pueden conectar, hay estudiantes que definitivamente no logran conectarse porque no tienen los medios, porque no hay internet, porque no tienen computador, porque además los padres a veces con sus creencias no consideran importante la educación, porque a nivel cultural no se considera importante la educación. Y pues también un poco desde el lado de la docencia, que hemos pensado que la innovación viene per se porque está pasando y porque está llegando al mundo, pero resulta que poco o nada, muchas veces en nuestras comunidades educativas investigamos, ¿sí? No participamos en investigaciones, pero no en el papel, investigaciones prácticas, investigaciones en la comunidad, investigaciones que aporten cambios trascendentales en la forma de vivir la educación. Entonces, pues ahí quedan unas invitaciones, por ejemplo, en esta diapositiva, yo quiero resaltar pues que definitivamente las TIC sí nos han ayudado a acercarnos a una mejor educación, ¿no? Pero pues también siguen habiendo algunas inconsistencias, algunos malestares, algunas críticas, y pues que incluso para hablar de una educación para todos, hay un autor que se llama Escribano y Martínez, él dice que para hablar de una educación para todos debemos ir más allá del discurso, ¿sí? Y él nos dice, me voy a permitir acá leer textual, dice,
La educación inclusiva tiene que ver con cómo, dónde, por qué y con qué consecuencias educamos a todos los estudiantes. Entonces, pues, obviamente, desde esta perspectiva, referirnos a la educación inclusiva no es solo pensar en los niños con discapacidad, también tenemos que pensar en los niños que viven en absoluta pobreza, que viven en la marginalidad, que pertenecen a etnias, por ejemplo, no mayoritarias, que hablan lenguas minoritarias, en los que viven en zonas remotas, ¿sí? En los que son marginados por diferentes cuestiones, y pues de alguna forma la educación debe centrarse desde esa visión de los más vulnerables para realmente hablar de una inclusión educativa. Y también hay una claridad que hay que hacer. La inclusión no es integración, ¿sí? La inclusión va más allá. La inclusión lo que busca es transformar la cultura, la organización educativa y la práctica escolar. Es casi como que la inclusión nos acude a la sociedad y una discapacidad individual no debe ser una preocupación solamente del individuo o de su familia, sino de la sociedad misma. Y todavía encontramos instituciones educativas que no cuentan con una infraestructura adecuada, ¿sí? No cuentan con una infraestructura adecuada, no tienen las herramientas para poder abordar a esta comunidad y muchas veces nosotros tampoco tenemos los conocimientos. Por ejemplo, a mí me llegó un estudiante hace poquito y él es un estudiante sordo y me llegó a la clase y yo dije, oh por Dios, ¿aquí qué hago? ¿Sí? Yo no sé lengua de señas. Entonces, obviamente, afortunadamente con la universidad, con los Libertadores gestionamos ahí un traductor y estamos yendo en un proceso muy rico, muy chévere, estoy aprendiendo, pero realmente esa situación muchas veces ni siquiera se resuelve y el docente, pues obviamente con toda su creatividad y toda su pasión, pareciera que fuera pues como que el único responsable en avanzar. Yo considero que las TIC sí han venido para aportarnos, ¿sí? También he encontrado muchas aplicaciones que me han favorecido incluso en la implementación en la educación, por ejemplo, con personas con discapacidad intelectual, con discapacidad visual. He encontrado muchas formas en la tecnología de resolver esos procesos educativos, digamos que de una manera asertiva, de facilitar los procesos de comunicación, ¿cierto? De romper como ese concepto del tiempo que antes uno decía, ay, yo no me puedo encontrar para trabajar en grupo porque no tengo tiempo. Pues hoy en día incluso el concepto de tiempo ha cambiado, porque ya no es un tiempo sincrónico, puede ser un tiempo asincrónico, nos podemos ver a través de un documento compartido, no necesariamente estamos viéndonos en una sala o en un comedor como en mi época, que eso era lo más recurrente, los trabajos en casa de los compañeros, pero afortunadamente pues la tecnología nos permite avanzar. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál camino podemos tomar en este momento de cambios e innovaciones? Entonces, yo encontré un documento también de un autor, Jordan, en el 2019, que hizo una investigación, ¿sí? Y él nos dice que no podemos perder de vista, un concepto que, si bien es cierto, estamos hablando de la tecnología, que estamos hablando de la innovación, que estamos hablando de la globalización, pero él dice que debemos cultivar juntos la preparación de futuros líderes para la próxima generación para continuar impulsando el cambio. Y que el verdadero cambio, según su teoría, se logra a partir de algo que él llama la ingeniería para la paz. Y tomen nota de esto, porque es una propuesta, pues obviamente, que a mí personalmente me suena mucho y de alguna manera nos permite entender que nos encontramos ante diría yo, ante una generación que requiere una mentalidad disruptiva, ¿sí? Que es necesaria para enfrentar los actuales desafíos globales, la educación en los diferentes niveles educativos, tanto en contextos presenciales como virtuales. Y esto no solamente pensándolo desde los estudiantes, también pensándolo desde nosotros, profes, ¿sí? Porque digamos que aquí no solamente es hablar de los estudiantes, de lo que tenemos que hacer con los estudiantes, sino también de lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. O sea, cómo estamos entendiendo todo este tema
de la innovación. No podemos dejar en manos de la tecnología lo que a nosotros nos corresponde trabajar. Entonces, aquí en esta diapositiva yo les comparto a ustedes una mirada también muy interesante del doctor Olsen. Él nos dice que se debe dar énfasis en este siglo a una educación que piensa en 3 dimensiones, o que debe pensar en 3 dimensiones. Aprendizaje por la investigación, ¿sí? Aprendizaje autodirigido y el aprendizaje social. Cuando yo encontré este documento, créanme que me emocioné mucho, porque mi insistencia, y digamos que una de las, diría yo, como de las razones, de los paradigmas que me ha alimentado a mí estos 26 años en la docencia y que no me han permitido irme, porque a veces uno quiere salir corriendo, yo sé que ustedes me entienden, lo que me ha mantenido aquí firme es eso, pensar en una razón social, pensar en el otro, y aquí pues el autor no lo dice, entonces quiero respaldarme en él para exaltar esa idea, ¿sí? Exaltar esa idea. Él nos dice, miren, no se puede innovar y no se puede cambiar si no se investiga. Y la investigación debe llevar al estudiante a un aprendizaje que le permita diferenciar qué es recolectar información de Internet y qué es investigar, que son totalmente diferentes. Incluso a veces nos dicen, yo investigué, pero resulta que no es una investigación, es una recopilación o una recolección de datos, pero realmente hay un proceso que a veces se queda como en el camino y se embolata. Y es que el estudiante ojalá aprendiera a hacer buen uso de esa información, incluso seleccionarla y validarla, porque sabemos bien que todo lo de Internet no es una información fiel, no es una información con credibilidad, no es una información que nos sirva, y muchos de nosotros incluso a veces creemos en esa información y la damos como hecho, y pues la invitación incluso es educar a estas nuevas generaciones a que tengan ese criterio de discernir y diferenciar qué es una información, ¿sí? Y obviamente qué es realmente una información que merece fundamento y que merece atención. Entonces, la invitación de él es llevar a nuestros estudiantes a que aprendan a recopilar la información, para contribuir, para combinarla y de esa manera para aplicarla a la realidad y generar cambios. En la segunda idea que plantea el autor, el doctor Olsen nos dice, hay que generar sí o sí un aprendizaje autodirigido, o sea, un aprendizaje donde el estudiante no siempre esté supeditado a lo que le diga el profesor, un estudiante donde incluso aprenda a organizar sus tiempos, porque vemos una generación que está en un hiperagendamiento donde incluso olvidan muchas cosas, de pronto no organizan sus tiempos, y ese también es uno de los, diría yo, de los motores para la autorregulación y el autoaprendizaje. Entonces, hay que promover en los estudiantes la motivación, hay que permitirles relacionarnos con diferentes contextos, hay museos virtuales, hay diferentes recursos en este momento en la virtualidad que nos permite hacer unas visitas muy chéveres. Yo les voy a compartir ahorita un link por el chat de la casa de Ana Fran. Y la casa de Ana Fran es un museo virtual. Y no se imaginan la cantidad de cosas que uno puede hacer con ese museo virtual de Ana Fran. Lo puede abordar desde las ciencias sociales, lo puede abordar desde cualquier disciplina, obviamente con una clara intencionalidad formativa. Y pues él nos dice, pilas con el aprendizaje social, profes. O sea, aquí la preocupación del aprendizaje social debe ser una fuerza que nos impulse a seguir siendo lo que somos, que no se nos olvide que nosotros somos maestros. Entonces, esto ustedes saben que surge como una teoría de Bandura en los años 70, ¿cierto? Pero que sigue cobrando vida. Para el momento que estamos viviendo incluso más, ese distanciamiento social, todas las crisis que estamos viviendo a nivel emocional, la falta de contacto con el otro, incluso la falta del conflicto con el otro, incluso ahorita nos imaginamos conflictos que no existen, porque es como nuestra necesidad, es como algo que desde el inconsciente reclamamos, y a veces resultamos bravos con otras personas a través del WhatsApp y ni siquiera el otro sabe que estoy bravo con él. Y una cantidad de dinámicas socioemocionales que hacen parte como de ese constructo de fenómenos y de realidades que debemos investigar y que debemos avanzar sobre ellas.
Entonces, pues, en definitiva, no existe un solo lugar, no existe una sola forma donde se dé el aprendizaje social. Aquí, por ejemplo, este es una forma de aprendizaje social. Cuando estamos en asesorías, es una forma de aprendizaje social. Cuando de repente nos conectamos con el fin de compartir un cumpleaños, o sea, la plataforma, la herramienta tecnológica nos sirve para seguir generando esa red. E incluso hoy en día los muchachos son muy dados a interactuar en redes sociales. De pronto de mi generación o de generaciones anteriores no tanto. Pero el Instagram, por ejemplo, las redes sociales como el Facebook y otras redes sociales, la verdad yo no soy muy amiga de las redes sociales, pero consulto de vez en cuando el Facebook porque ahí tengo casi que todos mis amigos, tengo mis estudiantes de hace 15 años y pues ha sido una forma también de no perder de vista a esas personas tan queridas que han pasado por mi vida. Entonces, esto es un, digamos yo, es un mare magnum de situaciones que de alguna manera nos invitan a repensarnos y que ese aprendizaje social cobre vida en cursos e-learning, b-learning, en todo lo habido y por haber virtual, porque pues esa es como la reclamación de la juventud ahora. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, pues yo acá les estoy exponiendo una diapositiva que ya como que nos invita es como a ubicarnos dentro de un contexto real. O sea, una cosa es la escuela tradicional, otra cosa es la escuela nueva, otra cosa es la escuela del futuro, ¿cierto? Y entonces en esa realidad nos estamos moviendo. Ahí en esa realidad nos estamos moviendo definitivamente. Y ahí pues obviamente tenemos que decir, yo digo, la educación necesita un cambio, ¿sí? O nosotros cambiamos o nos pasa lo de los dinosaurios, queridos colegas. Y yo encontré acá, por ejemplo, que para Davison y Golger en el 2009, él decía, la era digital llegó y punto. Y se está generando, digamos que una controversia, una contraposición a todo lo que había sido concebido como una verdad absoluta. Ese sistema tradicional, ese esquema autoritario, esa falta de incluso de credibilidad, ese aprendizaje centralizado, eso ya de alguna manera se ha desdibujado. Entonces, hoy en día hablamos de aprendizaje en red, ¿cierto? Y debemos hablar de interactividad también, porque es que la conectividad es una cosa, como les decía anteriormente, y la interactividad ya es otra. Entonces, para un país como Colombia, pues la apropiación de las TIC en procesos de aprendizaje, tanto en lo formal, no formal, en lo presencial, en lo virtual, en ambientes colaborativos, esta es una de las llaves, colegas, para adquirir ventajas competitivas basadas en el conocimiento, que nos permitan de alguna manera mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, que nos permitan avanzar en la productividad de las regiones, ¿sí? Y que de alguna manera generen nuevas alternativas y nuevos campos de acción. Esto, por ejemplo, ha afectado mucho la economía. Ya hoy en día una persona en India puede estar vendiendo productos a Colombia, e incluso ahorita con el tema de la pandemia se ha disparado mucho este fenómeno. Entonces, según Naranjo 2019, por ejemplo, él es un chileno, él dice, hay que impulsar la transformación del sistema educativo y pasar a este modelo actual, digamos, contrapuesto a todo ese sistema patriarcal, jerárquico, ¿sí? En el que prima todo lo intelectual a un sistema integral que fomente el humanismo, profes. O sea, él también insiste en esto. Debemos educar a los educadores. Él dice, miren, es fácil educar en contenidos y en temas. E incluso es fácil educar desde esa manera o desde esa perspectiva técnica. Es fácil educar en esos procesos, pero no nos podemos quedar por fuera, no puede quedarse por fuera de esa agenda de formación que nos enseñen también a reconocernos como seres humanos, ¿sí? Esa parte personal, esa parte del desarrollo personal, profes. Él dice, es difícil ayudar a alguien a aceptar el error, a superar sus conflictos y a no recurrir a la etiqueta que a veces utilizamos con los demás, si esto no lo empezamos a trabajar en nuestras propias realidades humanas.
Otro reto que él nos propone es, debemos integrar los 3 cerebros. Pues nos hemos olvidado del cerebro incluso espiritual, del emocional, nos olvidamos de que existe un coeficiente emocional. Y sobre ese la educación tradicional poco o nada se ha preocupado, y ya lo vimos en el video inicial, que incluso hasta los espacios artísticos y las clases que contribuyen en ese desarrollo, incluso a veces son las que menos importancia se le dan en nuestro sistema educativo. Y eliminar la sobreprotección, profes. Él también nos dice, yo creo que, y a todos nos ha pasado, esa sobreprotección también nos ha confundido un poco. A veces no nos permite dejar ser al otro, a veces nos lleva incluso a hacerle todo al otro. Como mamá lo digo, ¿sí? También yo digo que he también probado un poco de ese asunto, y esa sobreprotección pues no permite que de alguna forma generemos esa capacidad intelectual en nuestros jóvenes. Recordemos que la autonomía intelectual es la capacidad de tomar decisiones, es la capacidad de pensar, es la capacidad de decidir, y muchos de nuestros jóvenes son muy dependientes en esos procesos. Entonces, el paso de la transformación, aquí el autor dice, comienza en los educadores, en los papás, en los maestros, en la sociedad, y de esa forma sí podemos hablar de una innovación. Él nos habla también de que hay que tener en cuenta que los cambios no vienen así por así, o sea, ya, cambiamos, no. Aquí yo, dentro de lo que el autor planteaba, y Marcelo Vera lo retoma, y es que pues ahí en ese circulito estamos, ¿sí? Y que la educación obviamente ha cambiado y necesitamos de la manera más eficiente ir avanzando. Pero él insiste, para poder avanzar en la educación y para poder innovar, miren las pistas que nos da. Nos dice, tenemos que centrarnos en los conocimientos fundamentales y en las competencias. En los conocimientos fundamentales tales como la lectura, la escritura, las ciencias, junto con más habilidades prácticas, ¿sí? Tales como aprender a manejar el dinero. A nosotros no nos enseñaron a manejar nuestras finanzas. Y ese es un asunto clave que para él es fundamental. Aprender incluso a utilizar las matemáticas básicas en la vida cotidiana, darles un uso, verlas en la práctica. Y también nos habla de unas competencias. Hay que desarrollar el pensamiento crítico. Debemos trabajar en la creatividad, en la comunicación y en la colaboración. Y hay algo muy importante que él plantea. Precisamente aquí vemos la diferencia entre lo que hacen los computadores o los robots a lo que podemos hacer nosotros como seres humanos. Entonces, de verdad, profes, pues el tiempo va pasando. Yo quiero dejarles un espacio para que ustedes participen, pero también quiero hacerles una invitación. Hay muchísimas herramientas que la tecnología nos regala. Hay muchísimas herramientas que podemos incluso empezar a involucrarnos de a poquitos para hacer nuestros espacios pedagógicos y académicos un poco más innovadores. Entonces, yo les voy a compartir un video de unas estudiantes de práctica de psicología del año pasado que me ayudaron a hacer una recopilación de todas las herramientas que quizás por desconocimiento no utilizamos y que son muy, diría yo, muy positivas en el impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Tenemos muchísimas, pero obviamente la idea es que poco a poco vayamos buscando pues con cuál nos sentimos mejor. Que para poder innovar, nos dice el autor, que la educación en cualquier nivel, primaria, secundaria, educación superior, definitivamente para innovar no necesariamente tenemos que olvidar lo del pasado. De hecho, ese es un concepto a veces cerrado en la innovación. Entonces, cambiemos el pasado. No, es retomar precisamente esas buenas prácticas del pasado y mejorarlas y fortalecerlas para un presente. Un presente, obviamente, con un contexto y con una realidad diferente. Entonces, ¿cuándo empezamos a innovar? Cuando empezamos a investigar. ¿Cuándo empezamos a innovar? Cuando empezamos a practicar. Cuando empezamos incluso, así me cueste, hacer una infografía, la empiezo a hacer y empiezo a optimizar la herramienta y a darle uso en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante entender que nada va a pasar
nada va a llegar si nosotros no lo queremos o si nosotros no cambiamos en nuestras creencias. Y a modo de conclusión, pues que nos quedan muchísimas conclusiones, pero yo creo que una de ellas es que estamos inmersos en una realidad en donde la educación va de la mano de la innovación y la tecnología. Todos los días hay un desafío nuevo. La academia no puede permanecer estática, los docentes menos, y los papás pues tampoco. Incluso les confieso que a mí me costó mucho entender un método de aprendizaje del Consejo Británico, en donde pues yo esperaba que mi hija viniera con el cuaderno lleno de notas, y ella llegaba y me decía, no mamá, nos la pasamos jugando, y hasta yo dije, ay Dios mío, estoy perdiendo mi platica. Y resulta que la entrega de boletines de ella fue precisamente una obra de teatro hablando en inglés. Esa fue la mejor manera en la que yo me pude involucrar dentro del proceso de la innovación. Y fue el mejor testimonio. De hecho, pues estoy muy convencida que el inglés no se aprende de memoria y que menos se aprende escribiendo sin tener un sentido y sin comprender lo que uno está escribiendo. Entonces, sí es importante que ahondemos un poco en nuestras creencias, en nuestros métodos de enseñanza, en nuestros estilos docentes, para promover de alguna manera unas prácticas más eficaces, más asertivas, y más en estos momentos de pandemia, profes, que ninguno de nosotros estábamos preparados, ninguno. Jamás imaginamos que podría darse en un mundo real lo que solamente habíamos visto de pronto en historias cinematográficas. Entonces, realmente son muchas cosas por decir. Yo creería que hay muchas cosas para aportar. Yo quisiera escuchar a algunos de ustedes. Por acá tenemos a Natalia en fila, tenemos a María del Pilar, a Carolina. Por favor, escuchamos, Natalia. Hola, buenas noches. A mí me ha encantado esta materia porque es la oportunidad para reflexionar sobre lo que ya hemos vivido, lo que hemos experimentado, pero que muchas veces no lo hacemos consciente. No sé si es muy utópico, pero me gusta porque nos mueve, nos moviliza. Y una parte muy importante que nos decía sobre las creencias. Nosotros somos los profes, tenemos el saber específico, y desde ahí es reconocer lo que sabemos, lo que hemos estudiado, para poder comenzar a cambiar esas creencias que precisamente nos hablaba la profe, frente a las instituciones. Hay papás que piensan que una mejor educación es aquella donde los niños sepan más, donde sepan más contenido, donde sepan las vocales, los números, sumar, restar, pero deja a un lado otros aspectos muy importantes desde el ser, desde esas habilidades sociales, desde esas habilidades, esas competencias blandas. Entonces es la oportunidad para que reestructuremos esta reforma educativa que de verdad necesitamos, pero mirada desde el ser, desde la emocionalidad, desde esa motivación del niño para aprender, pero para la vida, para que él transfiera lo que aprenda, pero a su contexto inmediato. A los papás hay que ayudarles a que comiencen a disminuir como esa competitividad, porque está bien que tengamos unas competencias para la vida, pero se están enfocando en una competitividad, en cuál colegio es el mejor, en cuál colegio es el que está brindando herramientas donde los niños desarrollan su parte memorística. Entonces es una oportunidad súper rica para podernos movilizar y reconocer que nosotros tenemos muchos conocimientos que podemos también aportar a esa parte directiva, porque muchas veces la parte directiva, sí, ellos también son maestros, pero como se enfocan en la parte práctica, no práctica, sino desde la parte administrativa, financiera, pues dejan a un lado esta parte pedagógica que es fundamental. Entonces también nosotros desde ahí generar ese movimiento para que se puedan llevar a cabo esos cambios que necesitamos y que la educación nos está pidiendo a gritos para poder formar niños y niñas felices, comprometidos, apasionados, con un pensamiento crítico. Entonces me ha encantado esta materia por eso, por esa oportunidad que nos da para reflexionar y para movilizarnos. Qué bueno, Natalia, y también tengo que decirles que gracias a ustedes retomé muchos temas, gracias a este curso retomé muchos temas que han sido parte de mi interés personal, pero también que fue algo muy fuerte que abordamos en el doctorado.
Entonces siento que este es un tema que no se puede quedar solamente pues para la maestría, es un tema que tenemos que seguir profundizando, que tenemos que seguir investigando. Gracias, Natalia, por tu aporte. Mil gracias por la conexión de todos siempre. Vamos a escuchar otras dos personas porque quiero jugar con ustedes precisamente haciendo uso de una aplicación muy chévere que se llama Kahoot. Quiero que hagamos el juego. Entonces, por favor, cuéntanos, María del Pilar. Gracias, Natalia. Bueno, buenas noches para todos. Como decía la compañera, es una materia del despertar, del salir de nosotros los docentes de esa zona de confort donde solamente estábamos enseñados a solamente a dictar la clase y a cumplir con el tiempo establecido dentro de las normas que nos daban de las horas. Este choque con la nueva tecnología, con esta pandemia que nos enfrentó, yo lo digo por mí, a estas herramientas digitales, a estas plataformas, que así sea para los pequeños, para los muchachos, tan fácil, para mí ha sido difícil, pero uno cacharreando, mirando, buscando, haciéndolo con el error, porque pues para uno aprender se equivoca y mira dónde queda el error para poder decir, no, es que aquí me metí mal, me toca entrar por acá. Pero miramos que la mayoría de nosotros los docentes no nos gusta enfrentarnos a estas cosas, o sea, ya estamos acostumbrados a que las cosas nos las dan, simplemente las leemos, las practicamos. Entonces estamos viendo que en este momento los muchachos, los niños desde la edad muy temprana, que son los pequeñitos, ellos no les gustan las cosas como normales, ellos les gusta estar innovando, ellos les gusta proponer, ellos les gusta decir es que así me parece que las cosas se deben hacer, siempre y cuando pues ellos tienen una disciplina de las cuales ellos la han adquirido a medida que nosotros tenemos esta visión, estudio con ellos por forma virtual, pero también tenemos que mirar que no podemos dejar lo que dice la parte humana, enseñarlos de que así estemos viéndonos por la plataforma, debemos saludarnos, nos podemos dar un abracito desde la distancia, podemos despedirnos. Entonces la parte humana, las creencias de que, por ejemplo, nosotros en el colegio vemos lo que es la región cafetera, o sea, nosotros acá vemos toda la parte cafetera, los pueblos en las partes cafeteras, que se produce, cómo se produce, de acuerdo a eso nosotros hacemos los proyectos, teniendo en cuenta el café, qué puedo hacer con el café, productos del café. Desde pequeñitos buscamos la parte que ellos investiguen, que ellos le den la curiosidad. Yo digo que cuando usted es curioso, cuando a usted le gusta algo, tiende a producir, a integrarse, a motivar, sin dejar aparte. Yo digo que algo importante que deberíamos tener nosotros en cuenta cuando trabajamos en la creatividad. La creatividad yo creo que sería la parte fundamental. Y es un talante. Es un talante. Es el talante, es como el empuje de que me guste la matemática, me guste el español, me gusta, pero desde la parte creativa, desde el arte, desde las manualidades. Yo digo que el eje fundamental de la educación, yo creo que es la parte humana, la parte creativa, la parte de ellos soñar en ese aprendizaje y motivarse para seguir adelante. Excelente. Lo que nos dicen todos, o sea, mejor dicho, son espectaculares. Yo también vivo enamorada y yo digo, no, me lo repito otra vez, me lo repito otra vez, me lo repito otra vez, porque es mucho el aprendizaje que uno está aprendiendo ahí. Muchas gracias. Chévere, muchas gracias, María del Pilar. Bueno, yo voy a escuchar, vamos a escuchar a Carolina, a Jesús y a Edgar de una manera muy sucinta, pero vamos a intentar ingresar por este link, vamos ingresando y ahí yo les estoy compartiendo el código. Cuando les pida el nombre, pues ustedes pueden escribir ahí, pues, cómo les gusta que le llamen, el código, vayan entrando, por favor, y vamos a escuchar a Carolina. Cuéntanos, Carolina. Buenas noches, profe. Profe, pues primero agradecerle por la oportunidad de conocerla y conocer lo que nos querías transmitir y de pronto la enseñanza que te llevas de nosotros. Porque cuando estaba elaborando el segundo escrito y lo terminé,
y me lo leyó alguien externo, porque acostumbro como a hacer eso para que me alimente a ver qué le parece. La palabra que me dijo fue, Caro, una utopía lo que piensas. Entonces yo dije, no. En algún momento lo que yo creo, se me queda mucho lo que usted nos dijo hace 8 días, el efecto Pigmalión. Lo que yo creo y puedo transmitir a través de esa creencia, puedo jalonar. Sí. Puedo jalonar otros. Entonces, en síntesis, mi invitación para los 33 compañeros que estamos aquí es a que creamos todo lo que podemos jalonar y todo lo que podemos ejercer en esas personas que por cosas de la vida tenemos en nuestras manos. Por cosas de la vida los tenemos como una misión de formar y de moldear de una manera que lo hagamos tan consciente, donde esos chicos y esas chicas que tenemos puedan salir a tener éxito, a formarse, a ser personas. De pronto, dentro de lo que yo planteaba, hablaba de no ser de pronto a nivel profesional el mejor en todas las materias, pero si se lleva algo en el ser, si se lleva algo en la formación como persona que le hemos introyectado nosotros, yo pienso que ahí tenemos una ganancia social muy grande. Entonces pienso que la invitación, el nuevo reto que tenemos ahora es cuando volvamos, los que estamos volviendo gradualmente, tenemos que tener una cuota de motivación, como decía el primer video, o sea, una motivación que no sé de dónde la vamos a sacar. Algunas personas dicen y algunos autores que la motivación nadie la tiene, pero pienso que si nosotros somos influencia que ejerce, podemos mostrar eso en los chicos y podemos volver como a pesar de la generación, a pesar de todo, podemos en ello generar cosas nuevas y que el propósito de la educación no se pierda solo por el sistema. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina, gracias por tu aporte, gracias por conectarte siempre, por estar acá. Vamos a escuchar a nuestro compañero Jesús. Esta es la clave, este es el código. Mira, ahí ya vamos viendo a los estudiantes que se están uniendo para el juego. Por favor, unámonos rápido porque ya vamos a empezar. Ese es el código, no hay otro pin, ¿listo? De pronto si lo estás digitando mal. Cuéntanos, Jesús Eduardo. Bueno, buenas noches para todos, un fuerte abrazo de amistad en estos tiempos de frío. Sí, también, pues, como ya han dicho mis compañeros, pero yo sí digo que esta pandemia nos ha obligado un poco como a mirarnos más desde nosotros mismos, de mirar hacia el otro, de cuando uno pierde algo, es cuando más lo añora, ¿no? Entonces acá pues siempre hemos estado compartiendo con el otro, hablando, sintiéndonos, pero que a raíz de esta situación pues vemos que cambió rotundamente todo el proceso, incluso los estudiantes. Por lo menos nosotros en este momento tenemos la posibilidad de volver nuevamente a tenerlos aquí y da gusto verlos a ellos que se portan muy juiciosos, que así llueva o pase lo que pase, llegan. A pesar de que es comunidad indígena, pues es un poquito difícil lo de las normas de bioseguridad, como es el tapabocas, pero ellos lo hacen con tal de, pues, de estar, de encontrarse con el otro, de verse con sus profesores, de modo que son pues como estrategias, y para eso, pues lógicamente debemos irnos también preparando, y de verdad que yo estoy muy agradecido también con ustedes, profesores, y con mis compañeros, con todos los aportes que hacen, porque pues, es un construir colectivo de pensamiento, de conocimiento, y que pues, nos va a ayudar a mejorar cada vez más nuestra práctica docente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Vamos entonces a iniciar el juego. Les voy a invitar para que ingresen rapidísimo y pues vamos a dar inicio a las 7:54. Ya después de ese momento que empecemos el juego ya no pueden ingresar y quiero que tengan la experiencia. Si ya has jugado Kahoot, pues es una excelente aplicación que podemos incluso adaptarla a nuestras clases. Hay muchísimas cosas que de pronto nos hemos perdido
porque no conocemos, porque no sabemos, porque de alguna forma no tenemos quien nos acompañe o quien nos oriente. Entonces, yo considero que sí es importante hacer red de apoyo, es importante que incluso en las instituciones se piensen en un equipo que asesore a los docentes en este tipo de procesos. Entonces, vamos a iniciar con el juego, por favor. Hay unas preguntas, quiero que ustedes miren acá mi pantalla compartida porque ustedes tienen que dar la respuesta del color correcto. Primera pregunta. Por favor, desactiva el micrófono, tienen 20 segundos. Cuando hablamos de educación 4.0 estamos hablando de bueno, ahí vamos viendo quién está respondiendo correctamente. Tenemos una respuesta correcta, tenemos una persona que respondió la educación tradicional del siglo XXI y la respuesta pues es el impacto de las tecnologías emergentes en el sector educativo. Ánimo, ánimo, vamos con la siguiente. Ahí quedó Nati González de primeras. Vamos viendo a ver quién queda de ganadora o de ganador. Segunda pregunta. Entre más rápido respondas porque solamente tienes 20 segundos. Recuerden que aquí yo hablaba de que la inclusión es... Muy bien, vamos a ver. Transformación cultural y social. Es correcto. Vamos a ver ahí quién desbancó a Nati. Benjumearte. Vamos a ver, Benjumearte, si sigues ahí de primeras. Vamos a hablar de Ingeniería para la Paz. ¿Qué es Ingeniería para la Paz? Muy bien, fomento de cultura de la ética y de la calidad desde las TIC, señores, muy bien. Excelente, vamos a ver ahí, Sandra LJ, primer puesto. Vamos con la siguiente. En esencia, el aprendizaje social plantea que las personas aprenden por vía. O sea, ¿a través de qué medio aprenden las personas? Muy bien, observación de las actitudes, opiniones y comportamientos, independientemente que sea a través de un computador. Vamos a ver quién ahí ocupa el primer puesto, Unge. Benjumearte, vamos, mejor dicho, por el premio mayor. Ahora vamos con la quinta. Según lo planteado hoy en la charla, para avanzar en la innovación educativa, se debe fortalecer competencias tales como muy bien, pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Es correcto. Muy bien, vamos a ver quién ganó, quién llegó al podio. Sami, un aplauso. Vamos, vamos, Sandra LJ. Y de primeras. Está bueno. De primeras. Benjumearte. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. ¿Quién es Benjumearte? Yo, profe, César Augusto. César Augusto Benjumearte. Oh, César, un aplauso para César. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y yo me voy a despedir con una de mis ayudantes de hace 26 años. Ella es Pepita. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo quiero decirles que la globalización es apenas uno de los ingredientes de la nueva educación. Pero no se olviden de mí, no se olviden de los títeres, de las canciones,
de los juegos, no nos olvidemos de esas prácticas en las cuales nosotros nos hicimos niños. Cuídense, hasta pronto. Chao. Chao. Bueno, Chao, Pepita. Chao, feliz noche. ella fue mi ayudante en mis inicios de carrera. Ella era mi compañera. Era la que siempre estaba ahí para ayudarme, para decir, para explicar, y pues quería presentarles a Pepita. Soy doctora en educación, pero nunca me he olvidado de que soy un ser humano, ante todo. Soy un ser humano y obviamente soy mamá, soy hija, soy esposa, tengo también unas realidades y todos así nos debemos reconocer. No se nos olvide que somos seres humanos ante todo. Y obviamente la profesionalización puede confundirnos, pero no nos puede robar nuestra esencia humana. Dios los bendiga, me encanta haberlos conocido. Recuerden que la plataforma va a estar abierta hasta el domingo para la entrega de los trabajos, pero si usted tiene alguna dificultad, hágamelo saber por el correo. Señora. Profe, yo te escribí ayer un mensaje referente al trabajo 2, entonces si por favor me lo revisas y me das respuesta porque no lo he mandado por eso. Vale, tranquilo. ¿Por dónde me escribiste? Por el de Libertadores. Pero revisemos bien porque yo hoy revisé mi correo y no te vi. Entonces, por favor, revisa. Mira, acá es mi correo. Nuevamente te lo escribo. ¿Me lo puedes volver a enviar? Entonces, muchachos, de verdad, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Cualquier cosa se comunican conmigo por correo. La otra semana les haré saber cómo voy con las evaluaciones. Ya la otra semana empiezo a evaluar los 2 ejercicios y obviamente espero comunicarme con ustedes en la primera semana de abril, ya después de haber revisado todos los trabajos, porque son bastantes. Son aproximadamente como 60, es que no recuerdo si son 63 o 68, pero son bastantes trabajos. Entonces, yo espero a final de mes tenerles ya sus calificaciones. Cualquier duda, cualquier inquietud, de verdad que pueden contar conmigo antes de que se me salga la llamada, porque sí me ha estado molestando mucho este computador. Entonces, cuando me demoro mucho con la cámara encendida, me saca. Dios los bendiga, muchísimas gracias y estamos ahí, QAP. Sigan adelante, por favor. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche, Dios la bendiga. Gracias a usted. Feliz noche para todos. Gracias mucho. Feliz noche. Me gusta la profesora que más que darme conocimiento, ayudarme con el conocimiento, me gusta que me ayude a crecer como persona. Y de verdad que usted ha logrado eso. Muchísimas gracias. Me gusta su metodología que nos permite ser críticos y reflexivo de lo que estamos aprendiendo, y eso es lo que necesitamos llevarlo a la práctica. Gracias, doctora, gracias a mis compañeros, que aunque no los conozco personalmente, muchas gracias, feliz noche. Les siento mucho cariño hacia ustedes. Hasta mañana. Perfecto. Muchísimas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Luego, feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, bendiciones para todos. Buenas noches. Dios los guarde a todos. Bendiciones. Compañeros, una pregunta, alguien que me ayude. O sea que ya no tenemos más clase con esta profe, ya se acabó la materia. Parece que así es, compañera. Sí. Lo que pasa es que esta asignatura solamente era como de un crédito, es muy cortita. O sea, pero investigación sí no, todavía no. Investigación es todo el transcurso del semestre. Tenemos investigación 1, investigación 2, y faltan otros módulos, sigue. Investigación es el tiempo de la maestría. Investigación 1 baja hasta el 23 de abril, tengo entendido. Esa es más larguita. Sí, esa es más larga porque como esa tiene que ver todo con el proyecto, el anteproyecto y el proyecto de grado. Ah, ok. O sea que ya la otra semana tendríamos una materia nueva. Exactamente. Debe ser. Bueno, un crédito, ¿no?
Que ya no se llaman materias sino créditos. Ay, listo, compañeros, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Hasta mañana, feliz noche. Hasta mañana. Angelina, ¿vamos a trabajar siempre esta noche? Sí, vamos a trabajar ahorita. Ah, listo, bueno, entonces voy a desconectarme para ya ir armando el celular que se verá con el portátil. Nos vemos ahorita, querida.